No estás bien. Solo aprendiste a parecerlo. Nadie te lo pregunta de verdad, y cuando lo hacen, ya tienes la respuesta lista. Sí, todo bien. Siempre. Sonríes cuando toca. Respondes como esperan. Funcionas. Pero hay algo que no encaja. Porque cuando te quedas solo, ya no hay nada que sostener. Y ahí aparece ese vacío raro. Esa desconexión. Esa sensación de que algo en ti no está. Y lo peor no es que nadie lo vea. Es que tú también dejaste de verlo. Porque fingir tanto tiempo no solo convence a los demás. Te convence a ti. Y entonces ya no sabes si estás escondiendo lo que sientes, o si dejaste de sentirlo por completo. Si esto te suena, quédate. Porque tal vez no estás bien. Solo te volviste muy bueno en desaparecer sin que nadie lo note. No empezó como una mentira. Empezó como una adaptación silenciosa. Hubo un momento, o muchos, en los que mostrar lo que sentías no era una opción tan simple. No necesariamente porque alguien te lo prohibiera, sino porque algo en el ambiente te enseñaba que no era seguro. Tal vez cuando te abrías, no pasaba nada. Y ese nada dolía más que cualquier respuesta. Tal vez te ignoraban. Tal vez cambiaban de tema. Tal vez te decían que no era para tanto. O peor, tal vez sentías que lo que mostrabas incomodaba. Y ahí fue donde empezaste a ajustar. No de forma consciente. No como una decisión clara, sino poco a poco. Primero, filtrando. Después, suavizando. Después, ocultando. Aprendiste a elegir qué partes de ti podían existir delante de los demás, y cuáles era mejor dejar en silencio. No dejaste de sentir. Solo empezaste a guardar. A guardar lo que era intenso. A guardar lo que era confuso. A guardar lo que no tenía una forma correcta de ser mostrado. Y al principio, eso te ayudó. Te volvió más fácil de leer. Más fácil de aceptar. Más fácil de mantener cerca. Las personas no se alejaban. No había conflicto. No había rechazo visible. Todo parecía funcionar mejor. Y eso refuerza, porque cuando algo reduce el riesgo de perder a los demás, lo repites. Una y otra vez. Hasta que deja de ser una estrategia, y se convierte en una forma de estar en el mundo. Empiezas a responder antes de sentir. A sonreír antes de saber si quieres. A decir todo bien sin siquiera detenerte a comprobarlo. Y con el tiempo, esa versión de ti, la que funciona, se vuelve la más utilizada. La más cómoda. La más automática. La que sale sin esfuerzo. Y la otra, la que siente de verdad, empieza a quedarse atrás. No desaparece de golpe. No se rompe. Solo se va quedando sin espacio, sin lugar donde aparecer. Sin lugar donde ser vista. Sin lugar donde existir con naturalidad. Y ahí es donde algo empieza a cambiar de verdad. Porque ya no se trata solo de lo que muestras hacia afuera, sino de lo que empieza a pasar hacia adentro. Porque cada vez que eliges no mostrar lo que sientes, también interrumpes el contacto con eso que sientes. No lo eliminas. Pero lo alejas. Como si pusieras una capa entre tú y lo que te pasa. Y al principio esa capa protege. Te ordena. Te calma. Te hace funcional. Pero con el tiempo, también te desconecta. Y llega un punto en el que ya no es tan claro qué estás sintiendo. Solo sabes cómo responder. Sabes cómo actuar. Sabes cómo sostener la versión que no falla. Pero cuando intentas mirar hacia adentro, no hay una respuesta clara. Solo una sensación difusa. Como si algo estuviera ahí, pero no lo pudieras tocar del todo. Y es ahí donde todo empieza a volverse más incómodo.
Porque la pregunta deja de ser ¿por qué aprendiste a esconderte? Y empieza a transformarse en algo mucho más difícil de enfrentar, si ya no estás mostrando lo que sientes. ¿Cuándo fue la última vez que realmente lo sentiste? Y entonces pasa algo que no es tan evidente, pero cambia todo. Dejas de preguntarte cómo estás. No porque no quieras, sino porque ya no te sale de forma natural. ¿Alguien te dice ¿todo bien? Y respondes casi antes de escuchar la pregunta. Sí. Automático. Sin pausa. Sin revisión. Sin contacto. Y lo más extraño es que no sientes que estás mintiendo. Porque mentir implicaría saber la verdad. Y aquí, no hay claridad. Solo una especie de vacío suave. Como un ruido bajo que está siempre ahí, pero que nunca llega a convertirse en algo concreto. Intentas mirar hacia adentro, y no encuentras una emoción clara. No es tristeza. No es enojo. No es alegría. Es algo más difícil de definir. Una sensación de estar, pero no del todo. De funcionar, pero sin conexión real. Y entonces haces lo que aprendiste a hacer, sigues. Sigues con tu rutina. Sigues respondiendo. Sigues estando presente, en apariencia. Pero cada vez más lejos de lo que te pasa por dentro. Y esa distancia no se siente como un problema al principio. De hecho, puede parecer lo contrario. Porque no estás desbordado. No estás reaccionando. No estás sufriendo de forma visible. Todo está bajo control, pero ese control tiene un costo silencioso. Porque cuando no sientes lo incómodo, tampoco sientes lo que te conecta. Las cosas dejan de impactarte como antes. Las conversaciones no llegan tan profundo. Los momentos no se quedan. Las experiencias pasan, pero no te atraviesan. Y ahí empieza algo que muchas veces no sabes explicar. Esa sensación de vacío. No un vacío dramático. No algo intenso. Sino algo constante. Como si algo faltara, pero no sabes exactamente qué. Como si estuvieras viviendo tu vida, pero desde un lugar ligeramente apartado. Observando más que participando. Y lo más desconcertante es que, desde fuera, todo parece estar bien. No hay una crisis evidente. No hay algo que justifique esa sensación. Y eso hace que sea aún más difícil de entender. Porque no puedes señalar algo concreto. No puedes decir esto es lo que me pasa. Solo sabes que algo no encaja. Y entonces intentas llenar ese espacio. Con distracciones. Con productividad. Con relaciones. Con ruido. Pero nada termina de quedarse. Nada termina de ocupar ese lugar. Porque no es un vacío que se llena desde fuera. Es un vacío que viene de una desconexión, de haber pasado tanto tiempo sosteniendo una versión de ti, que ya no sabes dónde quedó lo que eras antes de eso. Y ahí aparece otra capa más profunda. Porque no solo te desconectas de lo que sientes, también empiezas a desconfiar de eso que sientes cuando aparece. Cuando algo logra atravesar la capa, cuando aparece una emoción real, no sabes bien qué hacer con ella. La dudas. La minimizas. La corriges. Como si no fuera del todo válida. Como si no encajara con la versión que aprendiste a sostener. Y entonces, vuelves a lo conocido. A lo seguro. A lo que funciona. A la versión que no incomoda. Y sin darte cuenta, refuerzas el mismo patrón. Una y otra vez. Hasta que llega un punto en el que ya no es una elección. Es automático. Es tu forma de estar en el mundo. Y ahí es donde el problema deja de ser visible, pero se vuelve más profundo. Porque ya no estás fingiendo de manera consciente. No estás actuando sabiendo que es una máscara. Simplemente, esa máscara eres tú.
Y eso cambia completamente la forma en la que vives todo. Porque si no hay contacto real contigo, tampoco puede haber contacto real con los demás. Y es ahí donde empiezan a aparecer cosas que no siempre relacionas con esto, pero que vienen exactamente del mismo lugar. Relaciones donde estás, pero no te sientes visto. Momentos donde todo está bien, pero tú no lo sientes. Conexiones que deberían llenarte, pero se quedan en la superficie. Y entonces, poco a poco, empieza a aparecer una sensación nueva. Más incómoda. Más difícil de ignorar. Porque ya no es solo desconexión, es la sensación de que estás viviendo algo que no termina de ser tuyo. Como si estuvieras cumpliendo un papel, pero sin saber exactamente quién lo está interpretando. Y cuando eso aparece, ya no alcanza a conseguir funcionando como siempre, porque algo dentro empieza a empujar, aunque no sepas todavía hacia dónde. Y es ahí donde la pregunta cambia otra vez, porque ya no se trata solo de que no sientes, sino de algo mucho más inquietante. Si todo lo que muestras funciona, ¿por qué nada de eso se siente realmente como tú? Y entonces eso empieza a aparecer donde más duele, en tu forma de relacionarte. Porque cuando no estás en contacto contigo, tampoco puedes estar realmente en contacto con alguien más. Puedes estar presente. Puedes conversar. Puedes incluso conectar en apariencia. Pero hay algo que no termina de llegar. Algo que se queda a medio camino. Como si siempre hubiera una pequeña distancia, invisible, pero constante. Y al principio no lo notas con claridad. Solo sientes que, de alguna forma, no te sientes del todo visto. No porque la otra persona no lo intente, sino porque hay una parte de ti que nunca termina de mostrarse. Y si no se muestra, no puede ser vista. Y eso genera una sensación muy específica. Una mezcla de soledad, incluso cuando estás acompañado. Porque estás ahí, pero no completamente. Estás presente, pero filtrado. Estás con alguien, pero desde una versión que aprendió a no incomodar. Y eso cambia todo. Porque las relaciones empiezan a construirse alrededor de esa versión. No de lo que realmente sientes, sino de lo que es más fácil de sostener. Y entonces ocurre algo que se repite una y otra vez. Te adaptas. Lees al otro, percibes lo que necesita. Ajustas tu forma de estar. Te vuelves atento. Disponible. Comprensivo. Pero en ese proceso, te vas dejando afuera. No de forma brusca. No como un sacrificio evidente. Sino en pequeños detalles. En lo que no dices. En lo que evitas. En lo que decides guardar para no romper el equilibrio. Y eso, otra vez, funciona. La relación fluye. No hay conflicto. No hay tensión visible. Pero hay algo que empieza a desgastarse en silencio. Porque mientras más sostienes esa versión, más te alejas de lo que realmente te pasa. Y llega un momento en el que ya no sabes bien qué estás sintiendo en esa relación. Solo sabes cómo mantenerla. Sabes cómo responder. Sabes cómo estar. Sabes cómo no perder al otro. Pero no sabes si estás realmente ahí. Y eso genera otra sensación difícil de explicar. Como si estuvieras cumpliendo un rol. El que entiende. El que sostiene. El que no complica. Y ese rol tiene algo adictivo. Porque te da un lugar. Te hace necesario. Te hace valorado. Pero no necesariamente te hace sentir conectado. Y ahí aparece una contradicción fuerte. Porque puedes estar con alguien, y aún así sentirte solo. Puedes ser importante para alguien, y aún así sentir que no te conocen. Puedes tener una relación que funciona, y aún así sentir que algo falta. Y muchas veces intentas resolver eso desde fuera. Intentas hablar más. Intentas hacer más. Intentas acercarte más. Pero no cambia.
Porque el problema no está en la cantidad de contacto, sino en la calidad de lo que se muestra. Y si lo que se muestra es una versión filtrada, la conexión siempre va a ser parcial. Siempre va a quedarse en la superficie. Y eso se repite. En diferentes relaciones. Con diferentes personas. El patrón cambia de forma, pero no de fondo. Porque no importa con quién estés, si tú no estás completamente ahí. Y entonces empiezas a acumular experiencias que se sienten parecidas. Relaciones donde algo falta. Momentos donde algo no termina de llegar. Vínculos que funcionan, pero no llenan. Y con el tiempo, eso empieza a afectar la forma en la que te ves a ti. Porque empiezas a preguntarte si hay algo en ti que no encaja. Si eres tú el problema. Si hay algo que no sabes hacer. Pero en realidad, no es que no sepas conectar. Es que aprendiste a hacerlo sin incluirte. Aprendiste a estar, sin estar del todo. Y eso genera una desconexión que no siempre es evidente, pero que se siente. Se siente en el cuerpo. En el cansancio emocional. En la sensación de estar siempre un poco lejos de todo. Y lo más difícil de todo esto, es que desde fuera, nadie lo nota. Porque sigues funcionando. Sigues estando. Sigues siendo alguien con quien es fácil estar. Y eso refuerza aún más el patrón. Porque si todo parece estar bien, no hay una razón clara para cambiar. Pero algo dentro, empieza a incomodar. De forma leve al principio. Como una inquietud. Como una sensación de que hay algo que no termina de cerrar. Y esa sensación, es la que empieza a abrir una puerta. Porque ya no se trata solo de lo que pasa con los demás, sino de algo mucho más profundo. Si en cada relación aparece esta misma distancia, ¿qué parte de ti es la que nunca está llegando realmente? Y en algún momento, empiezas a intuir algo que incomoda. Que tal vez no se trata de los demás. Que tal vez no es que las personas no te vean, sino que hay una parte de ti que nunca termina de mostrarse. No porque no exista, sino porque aprendió a quedarse atrás. A no ocupar demasiado espacio. A no incomodar. A no arriesgarse. Y eso no es casual. Eso tiene una lógica. Porque esa forma de estar en el mundo, no nació porque sí. Nació como protección. Como una manera de evitar algo. Algo que en algún momento se sintió demasiado costoso. Tal vez el rechazo. Tal vez la indiferencia. Tal vez la sensación de no ser suficiente tal como eras. Y entonces, sin darte cuenta, fuiste armando una versión de ti que sí funcionaba. Una versión más controlada. Más predecible. Más fácil de sostener para los demás. Una versión que no generaba problema. Y esa versión te protegió. Te ayudó a encajar. Te ayudó a mantener vínculos. Te ayudó a no perder a los otros. Pero toda protección tiene un límite. Porque lo que te protege, también te restringe. Y esa versión que construiste para no perder, también empezó a alejarte de ti. No de golpe. No de forma evidente, sino en pequeños ajustes constantes. En cada vez que elegiste no decir. En cada vez que elegiste no mostrar. En cada vez que decidiste adaptarte antes que expresarte. Y con el tiempo, eso deja de sentirse como una elección. Se vuelve automático. Se vuelve natural. Se vuelve invisible. Y ahí es donde aparece algo clave. Porque esa máscara no es algo falso en el sentido simple. No es que estés fingiendo todo el tiempo de forma consciente. Es más complejo que eso. Es una versión real de ti, pero incompleta. Una parte que aprendió a liderar, mientras otras partes quedaron en silencio. Y eso explica por qué todo puede parecer funcional, pero no se siente pleno. Porque no estás siendo falso, pero tampoco estás siendo completo. Y esa diferencia es difícil de detectar.
Porque desde fuera, todo encaja. Pero desde dentro, algo no termina de sentirse tuyo. Y cuando empiezas a ver eso, también empieza a aparecer otra incomodidad. Porque si esa versión te protegió tanto, ¿qué pasa si dejas de sostenerla? ¿Qué pasa si muestras más? ¿Qué pasa si dices algo que no encaja? ¿Qué pasa si incomodas? Y ahí aparece el miedo. No siempre claro. No siempre consciente. Pero presente. Un miedo a perder lo que sí funciona. A romper el equilibrio. A dejar de ser esa persona que todo el mundo puede tener cerca. Y eso hace que, incluso cuando empiezas a darte cuenta, no sea tan fácil cambiar. Porque no se trata solo de decidir hacerlo distinto. Se trata de soltar una forma de protegerte que te acompañó durante mucho tiempo. Y eso genera resistencia. Dudas. Retrocesos. Intentos que se frenan antes de empezar. Porque una parte de ti entiende que algo no está bien, pero otra parte sigue intentando mantener todo bajo control. Y ese conflicto interno es donde todo empieza a moverse de verdad. Porque ya no puedes volver a no verlo. Pero tampoco sabes todavía cómo hacerlo diferente. Y es ahí donde la pregunta deja de ser cómo dejar de fingir, y se vuelve algo mucho más delicado. Si esa versión que muestras te protegió durante tanto tiempo, ¿qué parte de ti quedó esperando a que algún día sí pudiera aparecer? Y cuando llegas a ese punto, ya no puedes no verlo. No puedes volver a la forma automática de antes sin sentir esa incomodidad. Algo cambió. No afuera. Dentro. Porque ahora sabes que esa versión que muestras no es todo lo que eres. Y eso no significa que esté mal. No significa que hayas hecho algo errado. Significa que aprendiste a adaptarte de una forma que te permitió seguir. Que te protegió cuando lo necesitabas. Que te ayudó a no perder. Y eso tiene valor. Mucho. Pero también significa que tal vez ya no necesitas esconderte de la misma forma. No porque de repente todo sea seguro, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no eres el mismo de antes. Ahora puedes ver lo que antes solo sentías. Puedes notar cuando estás respondiendo en automático. Cuando estás suavizando lo que realmente pasa. Cuando estás desapareciendo un poco para sostener algo. Y ese darte cuenta ya es un movimiento. Pequeño. Silencioso. Pero real. Porque empezar a notar es empezar a recuperar contacto. No necesitas cambiar todo de golpe. No necesitas dejar de funcionar. No necesitas volverte alguien completamente distinto. Solo necesitas empezar a incluirte. En pequeños momentos, en cosas simples. Decir algo un poco más honesto. Permitirte no responder perfecto. Quedarte un segundo más en lo que sientes, antes de corregirlo. No para exponerte de forma brusca, sino para empezar a volver. A ti. Porque lo que se fue apagando, no desapareció. Sigue ahí. Esperando espacio. Esperando un momento donde no tenga que ser filtrado. Donde no tenga que ser ajustado para encajar. Y eso no se recupera forzando. Se recupera permitiendo. Poco a poco. Sin presión. Sin exigencia de hacerlo bien. Porque no se trata de dejar de tener una máscara, se trata de que ya no sea lo único que tienes. De que empiece a haber algo más. Algo que no esté tan controlado. Algo que no esté tan adaptado. Algo que sea un poco más tuyo. Y eso, al principio, puede sentirse extraño. Inestable. Incluso incómodo. Pero también, más real. Porque cuando empiezas a aparecer de verdad, aunque sea un poco, algo cambia. No necesariamente en los demás. Sino en la forma en la que te sientes estando ahí. Más presente.
más conectado, menos lejano de ti. Y tal vez eso no resuelve todo. Tal vez no cambia todo de inmediato. Pero abre algo. Una posibilidad, la de dejar de desaparecer sin darte cuenta y empezar, poco a poco, a estar. De verdad.